Hace mucho tiempo no había visto un personaje tan tóxico como el de Patricia, interpretado por Lady Gaga en esta película. Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando una película estrenada recientemente en cine, al menos acá en Chile se estrenó en cine, que es básicamente House of Gucci. Y en este capítulo te voy a comentar qué tal me pareció esta película. Si creo que es una buena cinta o en realidad no lo es tanto, así que vamos con ello. ¿De qué trata básicamente House of Gucci? Básicamente nos va a contar la historia de Patricia Reggiani, interpretada por Lady Gaga, desde el punto en que es simplemente una secretaria de la empresa o la encargada de contabilidad de la empresa de su padre de camiones, hasta que termina conociendo a Mauricio Gucci, interpretado por Adam Drive, que posteriormente va a formar una relación, se van a casar, van a tener una hija, etcétera, 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 hasta el desenlace de esta relación. En sí, esa es la película. Nos va a contar desde que se conocen hasta que tenemos el desenlace de la relación, pasando por muchos años a lo largo de esta historia y en las 2 horas 40 más o menos que dura esta película. Así que de eso trata House of Gucci. Ahora bien, puntos positivos de esta película. Primer punto, que pese a ser bastante larga, creo que la película sí logra mantener la atención del espectador. Yo al menos en lo personal nunca me aburrí, pero sí evidentemente sentí que la película era más larga de lo que debería. Pero al menos mantiene el interés. Sobre todo porque quizás es un punto que voy a considerar tanto positivo como negativo. Y es que por el lado positivo ayuda a mantener el interés el formato o cómo está montada la película. Que básicamente son escenas muy cortitas y muy rápidas una detrás de otra y que muchas veces no están bien conectadas temporalmente. O sea, no es que una ocurra una después de otra en en una misma temporalidad, sino que más bien hay muchas escenas que se saltan días, semanas e incluso meses. Es más, incluso diría un par de años entre una escena y otra, que eso ayuda a que al final de cuentas puedas abarcar tantos años y décadas incluso en la película de 2 horas 40. Pero por otro lado, que no lo considero del todo bien, es que al menos a mí no me terminaba de gustar porque no lograba realmente conectar con los personajes, porque tenían cambios muy abruptos de una escena a otra, puesto que precisamente habían pasado mucho tiempo entre una y otra. Así que eso como punto positivo y negativo. Por otro lado, el elenco de primer nivel hay que reconocérselo sí o sí a esta película. O sea, ya tenemos a Lady Gaga, tenemos a Adam Drive, tenemos a Al Pacino, tenemos a Jamie Irons, tenemos a Jared Leto, a Salma Hayek. En general, un elenco de primer nivel. Que algunos personajes, algunos actores lo hacen mejor que otros, sí, totalmente. Hay personajes que me gustaron muchísimo. Hay otros que francamente no me gustaron para nada. Y entre esos, en particular el personaje que no me gustó o que sentí menos empatía, si se quiere, o lo encontré más soso, es principalmente el de Adam Drive, que es el protagonista. Entonces allí ya tengo un cierto conflicto con la película, porque Mauricio Gucci realmente no me inspiraba absolutamente nada y lo encontré un personaje bastante plano a lo largo de la película. No así Patricia, por ejemplo, que tiene muchos matices y, como señalaba al principio del video, es un personaje muy tóxico y que lo vemos desde el momento 1, que sabemos que ahí hay ciertas cosas a revisar en esa chica, pero que después se va evolucionando de manera quizás alarmantes y sobre todo preocupante ya hacia el final de la película. Pero en general creo que el elenco es bastante destacable, por decirlo menos, en esta película. Por otro lado, lo que ya señalaba de Gaga, creo que lo hace bastante bien, aunque a momentos es un personaje, como he señalado, tan tóxico, tan psicópata a veces, no sé, pero que tiene muchos rasgos que realmente te hacen cuestionar su integridad o su sanidad mental. Llega un punto en la película que
realmente es un personaje que pasa a ser más cómico o que termina casi siendo como una parodia de un personaje o de una persona, más que esas realmente sean sus cualidades o su forma de ser. Y mucho pasó, sobre todo ya la última media hora de la película, que acciones que realizaba Lady Gaga o el personaje de Patricia, más que preocuparnos o que estén dentro del contexto de la tensión o del drama de esa escena, en realidad causaba risa en el espectador, y todo el cine realmente se reía con las cosas que terminaba haciendo Patricia, como he señalado, la última media hora de la película. Pero bueno, en general creo que al menos logra un personaje con bastantes matices. Por otro lado, que algo que sí disfrutamos muchísimo, porque esta película la fui a ver con mi amiga Kako, fue la banda sonora. La música de la película está muy bien, porque bueno, es el tipo de música o el género de música que nos gusta, así que disfrutamos cada una de las canciones que tiene esta película, y eso también ayuda a haberla disfrutado o haberla hecho más amena pese a la larga duración que tiene la cinta. Y ahora bien, puntos que quizás no me gustaron tanto de House of Gucci. Uno que ya he señalado es que fácilmente le sobra, o más que algo que había señalado, es que en realidad le sobra, o en mi opinión le sobra, una hora por lo menos a la película. Creo que es muy larga o más larga de lo que debería, y haciendo un recorte con varias escenas que en realidad no aportan del todo, o rescate de personajes que salen un poco de pantalla, pasan un par de minutos, después los retomas años después. Creo que quizás hubiesen quedado aparte simplemente, y la historia continuaba de la misma manera y se entendía también de la misma forma. Ahora sí, lo que sí señalaba anteriormente, lo del montaje. Yo al menos no soy fan del montaje que tiene esta película. Hay escenas que realmente pasa demasiado tiempo entre una y otra. Por ejemplo, en algún punto Patricia se embaraza o va a tener una hija, y hay solo un plano de 2 segundos con Lady Gaga embarazada o gorda por el embarazo. Después de eso nos saltamos a la siguiente escena y prácticamente la hija que tiene ya casi camina. Entonces, ese tipo de montajes con tantas elipsis, al menos a mí me terminaba de molestar más que de encantar en la película. Sí ayuda a que puedas abarcar una cantidad de años impresionante, sí, pero no me desarrolla de mejor manera la historia en mi punto de vista, o a mi parecer. Y por otro lado, que como lo que ya señalaba, hay momentos hacia el final de la película en donde ya le perdíamos toda la seriedad de las escenas y nos terminamos riendo con las cosas que hacía, sobre todo el personaje de Patricia, que ya está totalmente desatado en los últimos 30 minutos. Entonces cae mucho en quizás una comedia involuntaria, que creo que no era el objetivo final de los últimos 30 minutos de la película. Así que en términos generales esa es mi opinión respecto a House of Gucci. Creo que es una buena película, o en realidad no lo es tanto. Creo que sí es una buena película, es más larga de lo que debería, totalmente, pero tampoco es una película que aburra, y al menos, bueno, la última media hora te vas a reír, eso sí. Es muy probable que te termines riendo en vez de realmente prestarle la seriedad que debería esos últimos 30 minutos, pero es un pequeño desperfecto o fallo que yo le veo a esta película, sobre todo los últimos minutos ya que tiene la cinta. Así que en términos generales esa es mi opinión respecto a esta película. Y ya para ir cerrando este video, simplemente vamos a pasar al gatómetro, y en esta ocasión a House of Gucci, estrenada recientemente en cine. Le vamos a dar sus bien merecidos 3 gatitos de 5. Igual estuve indeciso si darle menos, pero bueno, al menos me la pasé bien con la banda sonora, así que eso ya un poco equipara o le asuma características positivas para llegar finalmente a la calificación de los 3 gatitos. Así que esa ha sido mi opinión respecto a esta película. Si tú ya la viste, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció, si crees que es una buena película o en realidad no lo es tanto, cuál sea tu opinión, me la dejas acá abajo en los comentarios y así debatimos al respecto, que es de lo más importante que tiene este canal y esta comunidad. Para ir cerrando este video, simplemente recordarte que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar, y en el costado ya te dejo el enlace con la cara del gato Baldo para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta, la suscripción y la campanita, puesto que subo video todos los días, y nosotros nos vemos mañana en un nuevo capítulo. Adiós.